Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema las pruebas son experiencias que nos enseñan a vencer. Octava parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la alimenta y la defiende con toda el alma, haciendo la voluntad de Dios en fidelidad, justicia, juicio, en el buen discernimiento de la conciencia. Conoceremos a Jehová nuestro Dios. Escrito está en la carta a los Efesios capítulo 6, verso 10, 11, 14, 16 y del 6 al 8. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Escucha con atención lo que nos habla el Señor aquí en boca del apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Nosotros consideramos como creyentes de Dios que Él es la fuente en todas nuestras cosas, así como en este caso es la fuente del poder, es la fuente de la vida, es la fuente de la felicidad, de todo para nosotros los que creemos. Ahora dice el apóstol Pablo que nos fortalezcamos en el Señor, en el poder de su fuerza, porque Dios todo lo puede. Vestidos de toda la armadura de Dios. Ahora nos dice que nos vistamos de la armadura de Dios, o sea, ¿qué quiere decir? Que nos cubramos cada día de su palabra, que es espíritu. Y armadura quiere decir coraza, escudo, o sea que si nosotros cada día nos cubrimos con la palabra del Señor, esa palabra va a ser coraza y escudo a nuestras vidas. Dice, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que podamos estar firmes contra las trampas del diablo. Acuérdate que las pruebas son desiertos, y en los desiertos hay serpientes y escorpiones, prototipos de Satanás y los demonios, que son prácticamente los que nos están trabajando en esas pruebas. Dice pues, estad pues firmes, ceñidos, o sea, ajustados nuestros lomos con la verdad, o sea, ajustados con las acciones en la fortaleza que da la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, o sea, la justicia para nosotros es un blindaje, escúchalo bien. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Mira que hasta la fe también, obrar en fe nos protege. Y obrar en fe no es porque digamos que tengamos fe. No, obrar en fe es estar obrando la palabra de Dios. Dice
tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, podemos extinguir. Dardos quiere decir las ofrendas, las afrentas y las ofensas que nos hagan. ¿Cómo? Dice, como siervos de Cristo, o sea, siervos de la palabra de Dios, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, porque eso es la fe es hacer la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, sabiendo que el bien que nosotros hagamos en la voluntad de Dios, que el bien que cada uno haga, ese mismo bien recibirá el Señor. Escrito está en Primera de Juan, capítulo 2, verso 28, 29, 6, 13 y 14. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí en boca del apóstol Juan. Dice, ahora hijitos, porque ya hemos recibido una potestad en Cristo de ser hijos de Dios. Permanecer en Él, o sea, permanezcamos en Cristo, haciendo lo que Él hizo, como a través de la palabra. Para que cuando se manifieste, o sea, cuando se manifieste Cristo, tengamos confianza, para que en su venida, en el día del advenimiento, no nos alejemos de Él avergonzados a causa del pecado. Ahora hay que tener en cuenta que nuestro Señor Jesucristo se va a manifestar en favor de nosotros también en las pruebas por su Santo Espíritu. Así que no pequemos para que después no estemos avergonzados por nuestros pecados. Si sabéis que Él es justo, si nosotros sabemos que Cristo es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. O sea, desciende de Cristo. Es descendencia. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, en el carácter de Cristo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Que conozcamos al Padre, pues somos descendientes y carácter de Dios en Cristo. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? Cristo. Dice la palabra que Él es el principio y el fin, el primero y el postrero, y el alfa y la omega. Os he escrito, ahora, si nosotros conocemos a Cristo es porque precisamente tenemos su carácter, sabemos cómo es Él. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Mira, ¿qué es lo que hace fuerte a los jóvenes o a nosotros? La palabra de Dios, que es por toda poder, por toda fortaleza, por todo dominio propio, contra la cual nuestros enemigos nada pueden hacer. Y allí que nosotros podamos vencer a través de la palabra. Y dice aquí terminando, y habéis vencido al maligno. ¿Cómo? Vuelvo y te digo otra vez, en las pruebas a Satanás lo vencemos por la palabra de Dios. Así como Cristo lo venció en la prueba del desierto. Escrito está en Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice otra vez Dios en boca del apóstol Juan, hijitos,
Vosotros sois de Dios. O sea, ¿por qué dice la palabra que somos de Dios? Porque somos del modo y de la manera de Dios en las cosas que en el comportamiento de Dios. Dice, y los habéis vencidos. Hemos vencido los demonios en las pruebas, porque mayor es el que está en nosotros. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo, que es mayor que Satanás y los demonios, es más poderoso. Dice que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Satanás. Y el mundo está bajo el maligno. Escrito está en Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 y 18. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Tremendo. Mira qué bendición tan poderosa que nos habla Dios aquí en boca del apóstol Juan. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, o sea, todo lo que desciende de Dios, vence al mundo en las aflicciones y en las pruebas. El mismo Cristo dice, muchas aflicciones tendréis en el mundo, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién fue el que obró esa fe en nosotros? Dice la palabra que Jesús es el autor de nuestra fe y también el que nos lleva a ser consumadores de la fe, oidores y hacedores de la palabra de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, que es simiente, semilla, hijo de Dios a través de Cristo, no practica el pecado. Escúchalo bien. Tú, yo, todos los que creemos en Dios somos simiente, somos semilla. La palabra ha nacido en nosotros, somos hijos a través de Cristo. Pues aquel que fue engendrado por Dios en la palabra ha tenido un nuevo nacimiento. Y esa misma palabra nos guarda y el maligno no nos toca. ¡Qué bendición tan poderosa! Escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 11. Y ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte y le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Mira qué victoria tan poderosa. Vuelve y nos dice el Señor aquí en boca del apóstol Juan, y ellos, refiriéndose a nosotros y a los hermanos, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, menospreciamos el apetito natural y propio de la carne en los malos deseos de las pasiones, de los placeres, de los ojos, en la vanagloria de la vida, en los deseos del mundo. Eso lo tenemos que menospreciar. Escúchalo bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que partamos de este mundo, hasta la muerte. Y hemos vencido a los malignos en las pruebas por medio de la sangre del Cordero, o sea, por medio de la vida de Cristo, en el carácter de Cristo, a imagen y semejanza de Cristo. Y también los hemos vencido a los demonios en la prueba por la palabra del testimonio de nosotros. Esa palabra que de Dios en Cristo está en nosotros y que es precisamente la que en las pruebas y en todas nuestras obras da en nosotros testimonio de Cristo y testimonio de Dios. Porque para eso es que somos cristianos, para dar ese testimonio y conservarlo hasta el día que partamos de este mundo hacia nuestro reino celestial. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén.